El escriba que cruzaba 3 mundos. En la ciudad de Teruel, las calles estrechas descendían entre talleres, patios y mezquitas que habían sido transformadas en iglesias sin borrar del todo su pasado. Allí vivía Moshe ben Jacob, un judío dedicado a la copia de manuscritos y a pequeños encargos de traducción entre lenguas que se entrelazaban en la vida cotidiana. El hebreo de su comunidad, el árabe de algunos comerciantes y el romance que hablaban los cristianos del barrio alto. Moshe no se sentía parte de un solo mundo, sino de varios a la vez. Cada mañana cruzaba el mercado, donde cristianos, judíos y musulmanes regateaban por especias, telas y aceite. Las voces se mezclaban sin dificultad, aunque en el aire comenzaba a notarse una tensión sorda, como si algo invisible estuviera cambiando la forma en que unos miraban a otros. En su taller, un joven cristiano llamado Martín le ayudaba a preparar pergaminos. Había aprendido a leer algo de árabe y se esforzaba por entender el hebreo, no por obligación, sino por curiosidad. A veces hablaban de filosofía o de las noticias que llegaban de otros reinos, aunque cada vez las conversaciones derivaban hacia rumores de conflictos y desconfianza. Del otro lado del barrio, en la judería, Moshe también trataba con Yusuf, un comerciante musulmán que aún mantenía contactos con familias de antiguos territorios andalusíes. Yusuf le hablaba de ciudades donde la convivencia había sido más fluida en el pasado, aunque ahora incluso esas historias sonaban como recuerdos lejanos. Moshe observaba que la relación entre cristianos y musulmanes era la más frágil. En los mercados y en las plazas se hablaba con recelo, y cualquier incidente pequeño parecía encender sospechas antiguas. Él, en cambio, era invitado a ambos mundos como intermediario, como si su identidad le permitiera cruzar fronteras que otros empezaban a cerrar. Una tarde, mientras copiaba un tratado de medicina, escuchó en la calle una discusión que subía de tono entre soldados cristianos y comerciantes musulmanes. Nadie intervino al principio, solo los judíos del barrio cercano miraban desde lejos, conscientes de que cualquier conflicto mayor podía arrastrarlos también. Esa noche, Moshe entendió algo que no estaba escrito en los libros que copiaba. La convivencia no era una condición fija, sino un equilibrio frágil, sostenido por la costumbre, el comercio y la necesidad, pero vulnerable a la desconfianza. Él no se sentía neutral por elección, sino por destino, situado en medio de líneas que otros trazaban. Aún así, al cerrar su taller, Moshe siguió copiando letras con paciencia. Pensó que mientras alguien escribiera, tradujera y entendiera al otro, quedaría al menos una posibilidad de puente entre dos mundos que empezaban a separarse.